¿no? Ya estamos, ¿no? Bueno, ya estamos avisados. Buenos días, es un momento ahí tenso que nunca sabes realmente cuándo estás emitiendo. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, Juanjo. Qué guay Muy buenas. tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Qué bueno. Encantado de estar por aquí. Y estoy aquí con Máximo también a los mandos de este Crowdcast. Ya el segundo episodio especial de Salud Bla Bla, edición Crisis, edición Entrena tu marca, que como sabéis estamos intentando aportar un poquito de valor desde lo que humildemente sabemos hacer, porque la verdad es que el branding quizás no es lo más inmediato, lo más urgente en los tiempos que vivimos, pero bueno, hay que al menos intentar prepararse para cuando vuelva a ser relevante, que no nos pille a pie cambiado. Como sabéis, tenemos un chat aquí en directo que podéis participar, podéis lanzar preguntas, podemos liaros a más de uno y de una para que participéis si queréis. Y vamos al lío. Vamos a hablar hoy desde un enfoque un poco diferente a lo que lo solemos hacer, ¿vale? Estamos muy acostumbrados al mundo urbano, por así decirlo, al mundo del emprendimiento en un contexto que nos resulta más familiar a todos por lo general. Y hoy vamos a dar una perspectiva muy diferente y contar con, muy bien, Máximo tosiendo en el codo, dando ejemplo. Y vamos a darle una perspectiva un poco más diferente desde lo rural, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, para quien no te conozca, Juanjo, tu trayectoria, dónde estás y un poco que se sitúe todo lo que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias a Soluble por invitarme. Es un placer estar un día más por aquí. La verdad es que tengo una sensación rara porque no sé si mi vida real ahora mismo es esa que toco o mi vida real es siempre que me conecto. Porque cada día nos conectamos en alguna plataforma o en algún webinar, con lo cual es muy curioso porque es como un webinar 24 horas en continuo durante todo esto. Es muy curioso, de verdad. Incluso cuando salgo del webinar voy a mi vida de mierda, ¿no? Es como solo te lo pasas bien en los webinars, casi. Entonces, es muy curioso, de verdad, porque no sé muy bien ya cuál es la vida real, ¿no? O como decía el otro día un compañero, para la gente que pensó que el digital y que el presencial era la vida real y el digital es esa otra vida. Es lo virtual. Está jodido ahora, ¿eh? Está jodido porque solo lo virtual, ¿no? Es lo que parece que nos permite socializar en estos días. Bueno, yo soy Juanjo, trabajo en una empresa que se llama Almanatura, que es una empresa que ayuda sobre todo a mantener vivos nuestros pueblos. Trabajamos en reactivación rural y fundamentalmente en 4 niveles. Proyectos que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en esos entornos, evitando la despoblación, que como sabéis, en España pues es uno de los grandes retos de Estado. Bueno, ahora tenemos otro gran reto de Estado, pero el tema demográfico y precisamente en estos días está con mucha vigencia, ¿no? Porque en aquellas zonas donde más personas se concentran es justamente en aquellas zonas donde más problemas ahora mismo hay con UCIs, por ejemplo. Una provincia como Huelva, pues tiene muy pocos casos y tiene muy pocos casos porque la población de Huelva es muy baja y es así. Porque estáis en Huelva vosotros, ¿verdad? Nosotros estamos en un pueblo de la Sierra de Huelva, en la Sierra de Aracena, que se llama Arroyo Molinos de León. Y hace 23 años ya, pues nos rebelamos un poco con nuestras familias, nuestras parejas y nuestra vida en general para no tenernos que marchar a Sevilla, porque es la ciudad más cercana donde se supone que tú vas a tener un porvenir. Y dijimos, por culo, nos quedamos en el pueblo. Y bueno, pues tuvimos de todo tipo de críticas, incluso hoy día creo que seguimos teniendo alguna que otra, ¿no? Pero en ese momento recuerdo un alcalde que me decía, pero chicos, que estáis locos, que os vais a dar de alta como autónomo, el autónomo ha sido peor. Y joder, acertó. Tenía razón. Escenario. Hombre, como coherencia de marca, un 10. Te dedicas al emprendimiento rural, que estáis basado en un pueblecito, además tiene súper pocos habitantes, ¿no? Arroyomolinos tiene... Sí, tenemos 900 habitantes, pero vamos, están censados 900 y algo, pero aquí viviremos como 700 o menos incluso. Digamos que os conocéis todos literalmente, ¿no? Sí. Qué bien. Así es. Llevas 23 años, lleváis trabajando con iniciativas, todo lo hacéis desde el pueblo, pero trabajáis solo en zonas locales y cercanas o trabajáis por toda España, ¿cómo hacéis?
Pues sí, todo está dirigido desde aquí, desde nuestro pueblo. Aquí actualmente estamos 7 personas y tenemos unas oficinas que era el antiguo garaje de mi padre, es el garaje de a los Silicon Valley. Efectivamente. Que a mi padre no le gustó nada la idea porque se quedó con el coche en la calle. Y yo le dije, joder, pues aquí hay mogollón de campo, papá, que tampoco hace falta. Pero bueno, eso nos permitió tener una oficina desde el primer momento casi y sí, trabajamos desde aquí y luego tenemos equipos que están deslocalizados en otras regiones de toda España y actualmente somos 22 personas aproximadamente y bueno, intervenimos en comarcas rurales de toda España, incluidas las islas. Entonces, pues estamos un poco, ahora mismo creo que excepto Cataluña, todas las provincias tienen algún tipo de programa relacionado con reactivación rural. Porque ¿qué tipo de proyectos hacéis? ¿Cómo son estos programas de reactivación? Pues mira, lo que hacemos es tener en cuenta, sobre todo, lo que los expertos en desarrollo rural dicen, ¿no? Que hay como 4 factores fundamentales para el desarrollo rural. Uno que tiene que ver con el tema educativo, con la educación, el desarrollo de programas educativos para la sensibilización acerca de los recursos endógenos que tienen los municipios, que muchas veces los chicos de los institutos o de los colegios, pues es como que tienen un profesor que le tocó estar un año en el colegio, pero para nada les vende bien el pueblo, ¿no? Entonces, es como, de hecho, tenemos testimonios de gente joven que nos dice, pues mi profe me dice que me vaya de aquí cuanto antes, ¿no? Entonces, claro, es que el profe no es de allí, entre otras cosas, ¿no? Entonces, programas de sensibilización en el ámbito educativo, también trabajamos en el ámbito del empleo, que es clave. La empleabilidad es la clave para que la gente se pueda fijar y quedarse en el territorio. Si no hay empleo, pues no hay consumo local, no hay vida, ¿no? Es imposible de continuar. De hecho, los movimientos migratorios y todo lo que hemos vivido durante todos estos años, desde los años 60, para que los pueblos estén en esta situación, personas marchándose a la ciudad a buscar empleo. Eso está claro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa es la situación. El tema de la empleabilidad, tanto el autoempleo como la búsqueda activa de empleo, todo lo que tiene que ver con esto, pues también lo trabajamos. En el programas que tienen que ver con el ámbito de la salud, porque son poblaciones muy envejecidas. De hecho, los pueblos se mantienen gracias al consumo principalmente de gente muy mayor, que son los que van a las tiendas, que son los que consumen cada día. Estas personas no cogen un coche y se marchan a un supermercado primero porque no pueden y segundo porque confían en ese supermercado de toda la vida. De hecho, en las tiendas locales pasa una cosa muy curiosa y es que hay muchas marcas que difícilmente a lo mejor la consigues en un Mercadona. ¿Por qué? Pues porque son marcas como muy fidelizadas, o sea, son marcas muy fieles al consumo de toda la vida, ¿no? Con lo cual, a lo mejor tú un producto de La Toja lo encuentras perfectamente en ese tipo de supermercado pequeño, pero claro, un producto de marca blanca, por supuesto, no lo encuentras, ¿no? Es muy curioso. Y, bueno, pues los programas de salud también para nosotros son fundamentales porque, bueno, la población, como os digo, está muy envejecida. Trabajamos con centros sanitarios y también directamente con programas de ayuda psicosocial, ¿vale? Ajá. Y, por último, el cuarto eje para nosotros es el uso de la tecnología. La tecnología nos ha permitido conectarnos, como ahora mismo estamos haciendo, ¿no? Entonces, nos permite estar deslocalizados y nos permite trabajar en continuo sin estar en una gran ciudad, ¿no? Entonces, y también la tecnología permite, pues, hacer muchas cosas al día a día a la persona que no tiene una startup, pero tiene un problema de salud o quiere ver una peli o quiere hacer una compra online o todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la brecha digital en España no solo está en las ciudades, está en todos lados y en el medio rural está como más acentuado. Hay municipios que tienen telecentros que les permiten conectarse a las personas, pero no todos los municipios tienen telecentro y hay personas que les da como miedo a ir al telecentro porque hay gente que lleva muchos años. Entonces, como que se van, entre comillas, se van a reír un poco de él o de ella porque no está lucho, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos son talleres de alfabetización digital para romper esa brecha y contar a la gente de que usar WhatsApp no es saber de tecnología. O sea, pues mucha gente es como, no, yo ya uso tecnología. Sé lo que es un meme.
Eso es. Y luego muchos proyectos de estos, o algunos los hacéis en colaboración con grandes compañías, ¿no? Con multinacionales que apuestan también por esta parte de la repoblación de la España rural. ¿Cómo es trabajar con una multinacional siendo una empresa de menos de 10 personas ubicada en un pueblecito de la Sierra de la Cena? ¿Sabes? De menos ¿Cómo de son 1000 esas primeras reuniones de, no, mira, yo estoy aquí en el pueblo, si giro la cámara ves todo el campo y tú estás ahí en tu meollo de la gran ciudad, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Bueno, nosotros durante estos 23 años no siempre hemos trabajado con grandes marcas. Nosotros hasta el año 2008, cuando entró la otra crisis, nosotros habíamos trabajado principalmente con administraciones públicas. Para nosotros era nuestra alianza clave porque se suponía que la administración pública tenía que trabajar en el desarrollo rural del territorio y por el cual le llegaban fondos europeos y para nosotros era nuestro cliente clave y nada que objetar. O sea, así estuvimos durante muchos años. ¿Qué ocurrió? Que con 2008 llega la crisis y la administración pública local se convierte como en un... entra en un estadio de supervivencia zombie, efectivamente, en un estado zombie y en un estado de supervivencia que a nosotros lo que nos hace es repensar verdaderamente si queremos seguir haciendo lo que hacemos como personas, si esto tenía sentido como negocio, porque era como correr continuamente a por una foto para que el político de turno también se pusiera delante de esa foto. O sea, era como todo un sinsentido. De hecho, no teníamos esa concentración que ahora tenemos en el propósito en ayudar a la reactivación rural. Era todo un poco seguir la estela de que tu cliente principal era lo público y, por lo tanto, oye, pues así son los negocios en Andalucía. Esto es un comentario que yo he escuchado mucho tiempo, pero es que es verdad que determinadas administraciones en determinadas regiones han sido muy paternalistas. Entonces, pues en ese momento la crisis nos obligó a transformarnos. Lo primero que hicimos un máster de liderazgo emprendedor en Tecnalia, en Bilbao. Estuvimos un año y pico allí con gente de todo el mundo. En el cual, bueno, pues una de las cosas que aprendimos fue que nosotros realmente éramos emprendedores sociales. Nosotros que venimos además del mundo de la ONG, pues ya os podéis imaginar lo que nos pasaba. Cuando íbamos a reuniones con empresarios o con otras startups nos decían que nosotros éramos una ONG y cuando íbamos con ONGs nos decían, chicos, vosotros sois una empresa que solo queréis ganar dinero, ¿no? Entonces era una sensación súper rara porque no nos sentíamos bien en ningún sitio y cuando pasamos por este máster, una de las cosas que nos cambió fue la visión y la manera de entender las alianzas. Por un lado, la importancia de seducir a otros clientes que no fueran de lo público, ¿vale? Y de allí saltamos a una cosa que se monta en Benasque, que se llama CoFest, que ya no se organiza, que lo organizaba Infonomía, que son Alfón Cornellà de Barcelona, que es un tío experto en innovación y es un puñetero crack. Y allí una de las cosas que aprendimos también fue cómo relacionarnos con grandes marcas, ¿no? Que, atendiendo a la pregunta de Ismael, ¿no? Y bueno, pues fue muy divertido porque nos metían en sesiones de 5 personas con grandes multinacionales. Recuerdo que yo trabajé con Gallina Blanca Startups y con Repsol y estábamos 5 startups. No se te olvidan, ¿eh? No se me olvida, porque fue la primera vez que tuve un contacto con una gran corporación y entonces nos metían en esas salas, eran salas pequeñitas y estábamos 5 startups intentando inspirar a esas compañías para que de alguna manera vieran otro futuro posible de esas compañías. Por ejemplo, en aquel tiempo Repsol ya estaba pensando en el no oil, en todos los fosquitos que vendían en una gasolinera, ¿no? Uh-huh. Entonces, era muy curioso porque todavía las gasolineras no eran grandes supermercados y en lo que ocurrió los siguientes meses fue que cada vez el porcentaje de tiendas se convirtió más en un supermercado, ¿no? Uh-huh. Y allí también se hablaba de la importancia, por ejemplo, de no consumir gasolina, sino, por ejemplo, consumir kilómetros. Se idearon una serie de tarjetas que las contaba un compañero mío y tal, que tú contratabas kilómetros y ibas cambiando de vehículo a
un monopatín eléctrico o a lo que sea, ¿no? Entonces, pues fue muy curioso porque aprendimos a estar entre colegas y a no tener miedo a proponer ideas locas. Porque verdaderamente la gran corporación en ese momento buscaba ideas muy locas. Claro. Aquello era el año 2011 aproximadamente, todavía estábamos en crisis, por supuesto, y los expertos en economía vaticinaban un desastre económico. Entonces, muchas compañías estaban buscando unas alternativas a sus modelos. Y entonces nosotros nos ubicamos en ese lugar, en ese momento. Nos dieron una caña tremenda porque tuvimos luego que presentar el modelo no solo a esas a esas compañías con las que nos sentábamos, sino a todo el encuentro en general, que seríamos unas 200 personas. Y luego aprendí una cosa muy curiosa con el tiempo, cuando ya conseguimos grandes clientes de este tipo. Y esto es muy curioso, ¿eh? O sea, voy a contar aquí, voy a revelar una cosa. En una reunión en Telefónica, con Fundación Telefónica, y bueno, no me importa contarlo, el compañero de Fundación me decía, Juanjo, te escucho porque no vienes ni de Madrid ni de Barcelona, vienes de un pueblo. Y digo, pero ¿cómo me dices esto? Y dice, sí, porque yo no sé si es que la gente de Madrid y Barcelona queda todas las tardes en el mismo coworking o en el mismo bar, que todo el mundo que pasa por esta oficina me viene a contar lo mismo. Todo el mundo... El estar en un pueblo empezó a ser incluso una ventaja, ¿no? Para que te abrieran la puerta. Todo el mundo como que contaba la misma forma de entender los proyectos. Todo el mundo explicaba la misma forma de hacer negocios. Todo el mundo... Y bueno, pues no sé, ¿no? Lo mismo fue una ida de olla nuestra, que nosotros siempre pensamos que no tenemos nada que perder y que hablamos con absoluta claridad, pero sí que es verdad que nos comenzaron a tomar en cuenta desde ese momento. Qué bueno, Juan, voy a hacer yo la siguiente pregunta. Has mencionado brevemente un poco la diferencia que hay entre una ONG y una empresa como Alma Natura, que yo entiendo que es una empresa social, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Porque yo creo que el concepto de empresa social no está muy conocido. Claro. Fijaros, la empresa social, para empezar, no tiene una forma jurídica en España, no existe. O sea, hubo un intento de sociedad limitada de interés general, pero ese intento fue paralizado por todo el Congreso de los Diputados, por todos los partidos políticos. Porque según ellos, y esto se puede encontrar en Internet, esto iba a ser un coladero para pagar menos impuestos de sociedades. Porque si se supone que tú das respuesta a una problemática social o ambiental, pues como que la picaresca española iba a convertir a muchas empresas... No creo que pase eso, ¿no, Juanjo? No creo, hombre. Claro, mi respuesta fue... hablando con una persona de Moncloa, mi respuesta fue, bueno, para eso están los legisladores, para legislar y intentar que... Claro, si lo dejamos todo fácil, pues joder, macho. Claro. Y entonces el intento de sociedad limitada de interés general fue, bueno, no fue un fracaso, porque verdaderamente si buscáis en Google SLIG, puedes encontrar mucha información, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que como no existe una ley, ¿vale? Pues hay una serie de certificados o de sellos que te ofrecen la legitimidad de verdaderamente de que lo que tú dices es lo que haces. Entonces, te miden una vez al año. Entonces, y ese, por ejemplo, sería el B Corp, el Benefit Corporation. Que estaba viendo el logo detrás de Alma Natura. Eso es, este de aquí. Ahora, ¿qué es una empresa social? Una empresa social es una empresa, ¿vale? De hecho, nosotros somos una sociedad limitada que digamos que tiene lo mejor de dos mundos. Lo mejor del mundo de la ONG, que es tener un propósito y un foco muy concreto, ¿vale? Por ejemplo, Médicos del Mundo trabaja en la mejora de la salud de las personas del planeta. Y ese es su foco, y ese es su propósito, y ese es su máxima, ¿vale? Y el mundo de la empresa. ¿Qué es lo mejor del mundo de la empresa? Lo mejor del mundo de la empresa para mí es la capacidad la flexibilidad y la capacidad de innovación y la capacidad de ser sostenible en el tiempo. O sea, una empresa es capaz de pivotar constantemente para hacer que su negocio sea económicamente sostenible. Y esto a veces no les pasa a las ONGs. ¿Por qué? Pues porque han tardado mucho
en entender la importancia de hacer sostenibles los modelos de ONG. ¿Por qué? Porque han recibido mucha filantropía, porque tienen acuerdos anuales con gobiernos que les permite que una vez al año firmar un documento que les permite una serie de ingresos. Es decir, se han acostumbrado a ese paternalismo y a esa filantropía, con lo cual no han tenido que buscarse la vida como el mundo de la empresa. Pero tienen algo muy bueno la ONG, como digo, es tener un propósito muy claro y no se desvían del propósito, ¿vale? ¿Qué nos pasa a las empresas en algunas ocasiones? Pues por llegar a fin de mes, yo recuerdo en una clase de económicas que un profesor decía, que esto me hiere, pero decía algo así como, cuando el teléfono de la oficina suene y os digan, ¿sabéis hacer esto? Sí, la respuesta es sí, y luego ya, si eso, lo aprendéis a cómo hacerlo, ¿no? Es decir, esa falta de transparencia, ¿no? con el cliente, ¿no? ¿Y por qué hace eso la empresa? Bueno, pues porque, como tiene que ser económicamente sostenible, tiene que llegar a final de mes y hace lo que sea por llegar a final de mes. Entonces, la propuesta de las empresas sociales es dar respuesta a un problema concreto, a un reto de la sociedad ambiental o social, y como consecuencia de una buena respuesta a ese reto, haz que tu modelo sea económicamente sostenible. Es decir, con las mejores prácticas ambientales, sociales, de relación con tus trabajadores, de relación con tus proveedores, obtén unos resultados positivos en la cuenta financiera. Por lo tanto, nosotros tenemos, las empresas sociales, 3 cuentas de resultados. No solo la económica, que no soy hipócrita, evidentemente es fundamental. Entonces, estaría la cuenta de resultados económica, una cuenta de resultados social en base al impacto, a lo que tú dices que haces, y una cuenta de resultados ambiental, que tendría que ver con disminución de las externalidades negativas. Por ejemplo, nosotros no somos una industria, pero tenemos vehículos en funcionamiento por toda España. Y el 80% son vehículos diésel normal. Eso genera CO2, eso genera mierda para el planeta y genera mierda para los seres humanos. Con lo cual, ¿cuál es nuestro objetivo? Disminuir ese CO2 que nosotros generamos, evidentemente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero, llegando a acuerdos con compañías para la compra de vehículos híbridos, que al menos haya un rebaje del 50%, ¿vale? En la cantidad de CO2 que generan esos vehículos. Por supuesto, dando todo tipo de ayudas a nuestros trabajadores para que puedan acogerse a ese tipo de vehículos. Es decir, propones una serie de medidas para que tu impacto negativo en el medio ambiente sea el mínimo. Con lo cual, este es el resumen. Lo mejor del mundo de la ONG, lo mejor del mundo de la empresa. ¿A qué aspiran las empresas B en España? A tener una ley que legisle este tipo de movimiento, este tipo de empresa. ¿Qué relación existe entre B Corp y empresas sociales? ¿Hay empresas que no se declaren sociales que puedan aspirar a tener esa distinción de B Corp? Claro, hay empresas sociales. En España hay una empresa social que está en Cataluña, en La Falleda, La Falleda de Empordà, que se llama La Falleda, que hace yogur. Ahí lo tengo, si quieres lo saco. Buenísimo. Sí. Claro. La Falleda no es una empresa B Corp, pero es una empresa social por excelencia. De hecho, Cristóbal Colón, el emprendedor que se llama Cristóbal Colón, es muy curioso. De hecho, yo le conozco y Cristóbal, la primera vez que fue a pedir dinero a un banco, dijo, hola, me llamo Cristóbal Colón y vengo a pedir dinero, ¿no? Imaginaos. Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. Fernando. Y él siempre me dice, yo con mi primer hijo no seguí la broma de mi padre. Digo, vale. El padre, muy guasón. Bueno, pues la Falleda no es una empresa B Corp, pero la Falleda hace yogur y principalmente lo que la Falleda hace es dar trabajo a chicos y chicas, a personas que sufren una enfermedad mental o algún tipo de problema, ¿no? Para la interacción con este mundo que para nosotros es el normalizado. Entonces, ellos lo que hacen hacen yogur, pero también hacen jardinería y hacen otras 1000 cosas. Su objetivo es dar empleo a todas esas personas. Y, de hecho, ellos están en contacto directo con los servicios sociales en Cataluña para que cada vez que una familia llega con un hijo o una hija en ese estado, pues los servicios sociales le derivan a La Falleda, que es una empresa, es una fundación y una empresa privada, una cooperativa, y automáticamente pues le puedan buscar ese hueco. Entonces, lo importante de la empresa social es dar respuesta al reto de la forma legítima. O sea, su negocio es el reto.
Con lo cual, mientras más y mejores respuestas des al reto, más y mejor facturación tendrás económicamente. Claro. Esto no va de hacer lo que tú haces en el día a día y lo que te sobra de dinero, donarlo. Eso sería una RSC más clásica. Ni siquiera una RSC de valor compartido, donde todas las partes ganan. Es que RSC, para los que nos están escuchando, que no tengan por la mano, responsabilidad social corporativa, ¿vale? De hecho, tenemos preguntas en esa línea también. Vale. Entonces ya me callo. Paso a otra pregunta. No. Sí, perfecto, nos ahorra hacerte las preguntas, así que tú tira. Entonces, lo que os quería decir es que al final la empresa social está muy focalizada a ese propósito y es su día a día. De hecho, fijaros qué curioso, en Almanatura nosotros teníamos una facturación media bajísima de unos 100, 120.000 euros cuando pensábamos solo en llegar a final de mes, cuando no pensábamos en cuáles son los problemas que estaban fuera de la oficina, cuando nos sentábamos, por ejemplo, con mi madre y veíamos el día a día de una persona que vive en un pueblo. Y entonces descubrimos que, evidentemente, aparte de haber una empresa un poco ovni como la nuestra en un pequeño pueblo, pues empatizamos verdaderamente con la esencia más rural, ¿vale? Y pasamos a facturar 10 veces eso cuando verdaderamente nos concentramos en dar una respuesta legítima al problema de la despoblación en España. Esto que estás diciendo es lo que defendemos para todo el mundo. O sea, realmente claro. Ese propósito y realmente focalizarte en el impacto que va a tener la actividad que tienes, más allá de tu cuenta de resultados o de llegar a fin de mes, es algo básico y que establece al final unos fundamentos y unos cimientos para el futuro de las empresas, que es fundamental, ¿no? O sea, que estaría genial que el mundo corporativo en general bebiera de todo esto. Sí. En este sentido, ¿cuál es la postura que tenéis? Dime. Permíteme, Ismael, añadir una cosa más, y es un propósito no se puede fingir. Esto es clave. Esta es la clave de todo esto. Claro, se van a saltar las lágrimas, bueno. No, pero es que es real. O sea, han ido a muchas escuelas de negocio y entonces han ido a mucho máster y entonces en el máster le dicen, ya tengo la solución, es que nuestra compañía tiene que tener un propósito, ¿no? Pero, claro, y es genial que lo tengan, pero mucha gente nos dice también, pero ¿por qué no estáis ya en Madrid? Si trabajáis con grandísimas compañías. Y digo, pero entonces, ¿qué parte de mi discurso no te has enterado, macho? O sea, es que esto va de coherencia y en los propósitos no se pueden fingir. No tiene ningún sentido tener un propósito con el que no estás absolutamente alineado, porque ahí lo único que estás provocando es justamente el efecto contrario y el efecto rebote. Y aunque no te provoque nada, simplemente no te van a comprar. O sea, no tiene sentido. Voy a ir dando... Es que se nos saltan las lágrimas, como dice Ismael, porque es lo que intentamos defender siempre con todas las marcas y escucharlo desde el otro lado es desde la marca, claro. Voy a ir dándole paso también a las preguntas que van haciendo la gente que está conectada. Tenemos una de Pepe. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Que nos pregunta, dice, una de las consecuencias del coronavirus ha sido el teletrabajo. ¿Crees que os puede afectar de forma positiva? Y lo pone entre comillas. Sí, efectivamente. Lo que se está demostrando en estos días, y no sé si, bueno, en muchos webinars se está comentando, es que para muchas empresas se está demostrando que efectivamente se puede ser productivo desde casa. Incluso. Y bueno, y eso afecta, bueno, una compañía pequeña como la nuestra, nosotros una semana antes de que el gobierno dijera a teletrabajar, nosotros ya estábamos teletrabajando, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una metodología de trabajo que es no sé cómo se le llama en inglés, pero es una especie de trabajo flexible en el cual nosotros diariamente teletrabajamos y trabajamos remoto y a la vez en presencial. Y eso lo que evidentemente nos está haciendo ver es que hay una oportunidad enorme de la deslocalización de determinados equipos de trabajo, sobre todo equipos que puedan trabajar en conjunto. Por ejemplo, nosotros en los últimos meses estábamos diseñando un espacio de trabajo remoto para equipos que a lo mejor pueden estar 9 meses concentrados en ese proyecto en una región determinada mientras que reactivan consumiendo y estando en ese municipio, ¿no? Efectivamente, es una realidad que es muy próxima a lo que puede comenzar a pasar. Sin embargo, yo soy realista, o sea, esto no va a significar que todas las empresas ahora van a hacer teletrabajo.
De hecho, tengo un ejemplo de una empresa sevillana muy, muy conocida, que no voy a decir el nombre, pero que de un día para otro hubo trabajadores que tuvieron que llevarse el ordenador de sobremesa a su habitación, a su casa, porque para poder la continuidad de negocio no tenían portátiles, ¿no? O sea, es que es muy curioso. O sea, es que habíamos hablado mucho del teletrabajo, pero luego en las empresas no había ni un portátil. Claro. Y tardaron como 10, 12, 15 días en comprar portátiles para que la gente se pudiera marchar con su portátil o mandarle los portátiles a casa, ¿no? Pues esos 12 días, las empresas que habitualmente estamos acostumbradas al teletrabajo, seguro que Soluble es una de ellas. No va a quedar más remedio tampoco. Pues si tenían ya todo organizado, la productividad en esas 2 semanas, mientras muchas se tuvieron que poner las pilas, las empresas no perdieron ni un ápice de valor, ¿no? Y también en eso estamos concentrados, ¿no? En hacerles entender a nuestros aliados y a nuestros clientes que nuestra actividad no ha parado, que la continuidad de negocio se asegura y que esto continúa. Profundizando en todo este melón que ha abierto Pepe, en cuanto a la parte de la situación que estamos viviendo, ¿no? De esta crisis, de este escenario inesperado y sobre todo incierto. ¿Cómo se está viviendo? Vosotros que tenéis primer contacto, o sea, un contacto en primera línea con todo el entorno rural, ¿cómo se está viviendo en los pueblos esta situación? Porque vemos noticias de todos sitios de las grandes ciudades y somos todos conscientes de cómo se vive en la gran ciudad, pero ¿cómo se está viviendo esto en el pueblo con sus circunstancias particulares? Bueno, aquí pasa una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y como siempre, el que legisla para la Gran Vía de Madrid y se olvida de un pueblo de 900 habitantes. Y os pongo un ejemplo. En el estado de alarma, ¿no? Se llama así, estado de alerta. Sí, estado de alerta. Alarma. De alarma, vale. Bueno, en este estado... tú no puedes salir, solo puedes salir a pasear el perro, salir un poco con un chico, con un hijo, una hija autista o para ir a hacer una compra de primera necesidad, de las necesidades del día a día, ¿no? Pues igual que en el mundo rural, se legisla para todos y por lo tanto igual. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay huertos que tienen un pozo, que tiene agua, aquí hay leña con la que te calientas porque la gente suele tener chimenea en casa. Y entonces es muy curioso porque tú puedes ir a un supermercado en el pueblo donde tienes que hacer cola y donde coincides con personas. En contacto. Claro, y acabas hablando con esas personas porque se forman corrillos, porque no puedes entrar más de una persona porque son tiendas muy pequeñas. Y, por ejemplo, yo el otro día que fui, pues estuve como 1 hora y media esperando mi turno y, por lo tanto, todo ese tiempo estuve charlando con gente, pero no puedo ir a recoger agua a mi pozo. Que no te vas a cruzar con nadie. Que no me voy a cruzar con nadie, que solo tengo llave porque está fuera de mi casa. De hecho, si la Guardia Civil te coge, te puede multar. Entonces, no te multa. De hecho, te multa. O sea, es un sinsentido porque dices tú, vamos a ver. Si se supone que esto tiene que ver con un cambio de paradigma en el cual el mundo sea mucho más sostenible, menos globalizado, más local, más no sé qué, pues seguimos sin enterarnos de nada, porque al final se provoca hacemos una continuación del modelo anterior en el que tú tienes que seguir comprando en un supermercado, pero no me refiero solo a comprar una garrafa de agua, sino la leña, aquí hay gente que tiene huertos, que tiene productos en el huerto. Te dejan ir a cuidar animales, pero no te dejan ir a recoger frutos, porque para eso está el supermercado. Entonces, si vamos a un mundo más sostenible, claro, pues fíjate lo que está pasando en el rural, ¿no? Seguimos con legislaciones que no se adaptan a la realidad del mundo rural. Yo creo que, y nos están llegando muchos emails de personas que es como que hasta aquí ha llegado el momento, la gota ya ha rebosado el vaso y ya estoy cansado y voy a proponerle a mi empresa que mínimo que durante el día a día trabaje desde mi pueblo y luego vaya 1 o 2 veces a Madrid o a Barcelona o a la gran ciudad que toque. Y hay gente que nos está mandando email como preguntándonos qué tenemos que hacer para cambiar de vida, qué tenemos que hacer para hacer otra cosa, ¿no? Para
para poder, si me permite mi empresa en este nuevo escenario, poder cambiar de aire. Por lo tanto, en el mundo rural, pues complejo también. Hay muchas personas muy mayores que viven en soledad durante todos estos días y hace un momento veía al concejal del pueblo llevándole el móvil para hacer una videoconferencia porque sus hijos están en una ciudad y esa persona mayor ni siquiera sabe hacer una videoconferencia, con lo cual, pues el ayuntamiento está facilitando determinados contactos, ¿no? Y, bueno, la situación es lamentable en el rural y en el urbano y es todo, la verdad, muy, muy, muy complejo. Total. Oye, ¿os parece si doy paso a ver si se quiere conectar Esther, que tiene un perfil muy de nuestro sector y además hace algo y lo hace desde lo rural, que quizá le da a la gente una visión de qué cosas se pueden hacer desde lo rural que no son las típicas? A ver si se quiere conectar. Le doy paso a ver si se puede conectar Esther ahora. Le he avisado antes para, en fin, que pudiera conectarse, a ver si quiere, porque yo la conocí hace unos años en un evento que hicimos en Cádiz. Tiene un perfil muy interesante y yo sé que con Alma Natura también ha tenido cierta relación. Hola, Esther. Hola, Esther. ¿Qué tal? Bienvenida. Perdón por el asalto. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Me suena tu cara, chica. Te sueno, ¿no? Muchas gracias por conectarte. Nada, sí. Bueno, yo pensaba estar aquí más tomándome el cafecito, pero... Que Esther, ¿te quieres ir de Twitter? Leía hoy. ¿Que te querías ir de Twitter? Sí, es que... sí, cada entrada en Twitter es un tsunami de cosas que... Bueno, pero ya me han dado varias recomendaciones. Fijaos que no había pensado todavía en el muteo de palabras y ha sido mi gran descubrimiento. Maravilloso. Solo con 10 palabras mi nivel de estrés en Twitter ha bajado exponencialmente. Oye, Esther, cuéntanos un poco tu perfil, tu trayectoria y cómo ha ido siendo ese cambio un poco hacia hacer desde lo rural. Pues bueno, yo vengo de la consultoría de diseño. Estuve trabajando en una empresa que se llamaba Designit y pues estuve un tiempo en España, luego me marché a Colombia y luego estuve en Estados Unidos. Y eran todo proyectos pues muy de diseño, innovación, investigación, design thinking, bueno, todos estos palabras, diseño estratégico, todos juntos, ¿no? Todos ahí. Y bueno, llevaba casi 10 años en el sector y me di cuenta de dos cosas a la vez. Una, que me estaba costando desde ese contexto. Tuve un poco la crisis del diseñador que quiere cambiar el mundo y no sentía que lo estuviera consiguiendo desde ahí. Conseguía otras cosas y aprendía mucho, pero no estaba consiguiendo eso. Y otra fue que había vivido toda mi vida en grandes ciudades y que llevaba ya un tiempo que el tema del pueblo me latía. Y ahora desde el pueblo, ¿cómo trabajas? ¿Cómo operas con otras marcas? ¿Qué proyectos llevas? ¿Y qué relación has tenido con Alma Natura? Que yo sé que habéis tenido algún proyecto en común. Bueno, yo lo que hice fue, empecé a trabajar por mi cuenta, entonces lo que yo había aprendido, que era el proceso de diseño, realmente seguía siendo el mismo, pero empecé a aplicarlo más a emprendedores y emprendedoras, también a instituciones públicas, que todo el tema del service design es todavía un poco pico y pala, ¿no? hasta que va entrando. O sea que yo realmente seguía haciendo lo mismo, solo que cambié un poco el foco, ¿no? Eran empresas más pequeñas, eran estudios y como que ahí sentía que lo que yo hacía se tangibilizaba más, ¿no? Y mi paso al pueblo realmente fue, yo llevaba, ya estando en consultoría, yo llevaba muchos años trabajando en remoto, porque yo vivía en Miami, pero toda la empresa estaba en otro sitio, ¿no? Entonces, como que lo del trabajo en remoto me vino muy natural. Y cuando me di cuenta de que daba igual donde viviera, dije, ¿por qué estoy en Madrid? Y además yo no soy de Madrid. Y es por eso que me vine a un pueblo. Y realmente aquí el trabajo que hago sigue siendo de diseño, solo que ahora lo centro mucho más en el desarrollo rural. Trabajo, por ejemplo, con el ayuntamiento.
Ha habido que aprender mucho, bueno, y Juanjo sabrá de esto, ¿no? El lenguaje, el vocabulario, hay que cambiarlo totalmente porque no conecta con la gente. La gente aquí ya hace muchas cosas, solo que no les pone etiquetas o no usa ciertos nombres, pero sigue habiendo diseño y hay muchísimo diseño de servicios, no os imagináis cuánto. Así que yo ahí llevo un proceso de adaptación. Yo sigo trabajando para la ciudad como freelance y al mismo tiempo, pues eso, voy entrando aquí en colectivos, ayuntamientos, pensando también mis propios proyectos y es una mezcla de cosas. Creo que eso también es como muy rural, es que no haces una sola cosa, haces muchas. ¿Qué hábitos tuviste que cambiar? ¿Cuál fue el cambio más bestia que viviste cuando te instalaste en el pueblo? Pues mira, yo soy una de esas personas que ante esta cuarentena no está tampoco sufriendo mucho el no salir de casa, ¿no? Entonces, claro, quizás si hubiera sido una persona, si fuese alguien que necesita todos los días quedar con un montón de gente e ir al cine, al teatro o a comprar, pues no me hubiera venido, ¿no? Pero mis hábitos, pues quizás es más importante que tuvimos que comprarnos un coche, porque eso sí, el pueblo en el que yo estoy además es muy, muy pequeñito, el transporte público no es bueno y el coche hacía falta. Entonces, algo que en Madrid nunca hubiera hecho, pues aquí sí. Y los paseos por el campo son el hábito diferente. El resto, de verdad que yo sigo viendo Netflix, hago videoconferencias con la gente, salgo a comprar cuando me hace falta, Logroño está muy cerquita. O sea que no ha sido un cambio... Bueno, mira, nos hacen una pregunta relacionada con esto. Nos hace Iri que dice, ¿crees que realmente va a haber un cambio de hábitos después de la pandemia? ¿Apoyo a negocios locales, consumo responsable o es solo una ilusión que tenemos que durará lo que dure la memoria? ¿Cómo lo veis los dos? Dale. A mí es que leí algo hace no mucho que me hizo mucha gracia y es que al final con todo esto que está pasando, todas las personas estamos encontrando la justificación a nuestra manera de mirar el mundo, ¿no? Y claro, si yo respondo desde lo que yo creo, hombre, por supuesto, ¿no? Esto es el claro ejemplo del fracaso del capitalismo, ¿no? Está clarísimo y que las ciudades están saturadas y para mí es muy automático ese pensamiento. Creo hay muchas teorías y nadie sabe realmente qué va a pasar. Lo que yo sí espero es que al menos exista la reflexión. O sea, si un porcentaje mayor de personas, no todas, ya sé que no todas, pero si un porcentaje mayor de personas al menos se plantea la vida que está teniendo y lo que está haciendo con ella, creo que saldrá algo interesante de aquí, aunque no sea inmediato. Y luego escuchaba a un humorista el otro día decir que, bueno, el que no reflexione con esto, o sea, si ante esta situación no has reflexionado nada, caso perdido. Bueno. Ya está. Si esto no te da para reflexionar, apaga y vámonos. Ya está. ¿Cómo lo ves, Juanjo? Bueno, para nosotros en este último tiempo, y ya hace mucho tiempo que nosotros lo trabajábamos, es que lo que viene es, o las empresas, pero no solo las empresas, los gobiernos y las personas, o serán sociales o no serán. Porque ya todo el mundo comienza a poner en duda muchas cosas, ¿no? Entonces, como que ya está bien, ¿no?, de asumir ciertas cosas, ¿no? El otro día hablaba con Ismael precisamente de un tema de programación y me decía, Juanjo, los mejores programadores no tienen título. y yo decía, joder, macho, pues qué bueno, ¿no? Y claro, porque, como decía Esther, damos muchas cosas por hechas, ¿no? Por ejemplo, que cuando tengas una carrera ya tendrás un trabajo, ¿no? Pues no, o no. Es que esto va de entrenar tu talento y que verdaderamente pues las cosas cambien desde tu verdad y desde tu coherencia, como comenta Esther. Ahora, ¿qué es lo que acabará pasando? Bueno, pues probablemente haya un mixto, o sea, mucha gente acabará de nuevo comprando. Yo el otro día tengo una anécdota y es que el otro día el viajante, ¿no?, el señor este que viene con su furgoneta cargado de frutos secos y no sé qué, ¿no?, que traía comida al supermercado, me decía, Juanjo, no he vendido más pipas en toda mi vida.
Qué grande. O sea, no he venido, dice, ni siquiera en verano, en la piscina. O sea, claro, es verdad que la situación ahora es muy, muy concreta, ¿no? Familias... Es muy de pipa, es muy de pipa. Ahora es muy de pipa. Pero verdaderamente yo también espero que la reflexión nos permita, pues eso, al menos genere la duda, ¿no? De si verdaderamente merece la pena hacer 100 kilómetros para ir a una gran superficie para comprar el mismo producto casi. O, por ejemplo, con mi mujer decíamos el otro día, pero es que ahora no puedo comprar esta marca. Y entonces nos miramos y dijimos, joder, putos capitalistas, estamos pensando, incluso pensando en la marca. O sea, cómete ya el yogur que puedas, tío, ¿sabes? O sea, estamos en un estado de alarma y dejémonos de tonterías porque es un momento de crisis verdadera y sistémica. Esto, bueno, no sé si habéis visto las cifras del paro, pero va a dejar a mucha gente en la cuneta y precisamente a la gente más vulnerable. Y bueno, es para repensar, desde luego. Esther, muchísimas gracias. La liberamos. Más tiempo. Te liberamos. Seguimos con Juanjo. Gracias por venir. Me encanta tu casa. Gracias, Esther. Gracias. Muy guay. Un abrazo. Chao. Juanjo, vamos a ir enfilando el final. Me gustaría retomar la conversación que teníamos tú y yo hace un par de días por teléfono, donde hablábamos del futuro, ¿no? Me interesa mucho tu visión sobre qué puede aportar el mundo rural a esta situación cuando pase la crisis sanitaria, ¿no? O sea, está claro que va a haber un nuevo escenario, va a haber una nueva realidad, una nueva normalidad, que no sabemos cuál será, pero ¿qué crees que puede aportar después de esta crisis sanitaria es el mundo rural? Bueno, lo primero de todo, y no solo para el mundo rural, sino para cualquier persona que ahora mismo tenga un negocio que esté empezando a emprender, yo tengo una reflexión y durante todos estos días, y siempre la he tenido, con otras crisis también, y es tomar decisiones ya. O sea, hay gente que sigue enfadados con la crisis de 2008 y sigue echándole la culpa al gobierno de 2008 de que se quedó en el paro y sigue en este momento en paro desde 2008. O sea, deja de echarle las culpas, deja de preocuparte por ellos, deja de echarle la culpa a la gente que no está dentro de tu ámbito de acción y tu ámbito de influencia y empieza a preocuparte por tomar decisiones rápidas, ágiles y cuanto antes dentro de tu idea de negocio, dentro de tu empresa, ¿no? Y yo creo que en Almanatura eso siempre lo hemos tenido muy, 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 muy claro. O sea, cuando pasa algún acontecimiento muy desfavorable, tenemos muy claro que lo importante es reaccionar. Nos podemos equivocar, por supuesto, no somos perfectos como todos, pero es preferible estar trabajando sobre el error que trabajar sobre la desdicha, sobre la espera a que el gobierno tome una decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos emprendedores sociales de raíz, no tenemos una ley en España, como bien contaba antes, y sin embargo hemos optado por una certificación que nos permita esa legitimidad. Pero es que el gobierno tiene que tener una ley. Bueno, chico, ya, el gobierno tendrá que tener una ley, pero es que en este momento, por lo tanto, es importantísimo un valor de lo rural que es la resiliencia. O sea, resiliar es la capacidad de salir airoso, de tener la capacidad de salir indemne de una situación, o bueno, o un poco tocado, pero salir también fortalecido también de esa misma situación, ¿no? Y yo creo que esto lo hemos aprendido a pico y pala en Almanatura. O sea, nosotros lo hemos pasado muy, muy mal en la crisis de 2008 y una de las cosas que aprendimos la estructura se quedó solo en 3 personas. Yo recuerdo que teníamos sueldos de menos de 400 euros. Es una auténtica barbaridad porque no llegábamos casi al final de mes para pagar todos nuestros gastos y, sin embargo, aprendimos que lo importante era poner nuestras neuronas a funcionar. Con lo cual, resiliencia, resiliencia y resiliencia. Eso es lo que manda el mundo rural para adelante. Y no queja y construcción de nuevas creatividades e innovación en este momento, en este estadio. Luego también, importantísimo también, avaricia versus, gratitud, ¿no? Hemos empezado a amontonar demasiados trastos, demasiados objetos en nuestros hogares. Y yo creo que verdaderamente, aunque sea un poco filosófico este pensamiento, pero creo que es clave en los próximos años. Debemos de consumir aquello que verdaderamente necesitamos, pero no solo porque nuestras empresas tienen que ser
más sostenibles económicamente y necesitamos fuerza, ¿no? para aguantar, sino que verdaderamente nos hemos vuelto locos, ¿eh? Pero no me refiero solo a tener 27 iPads, ¿eh? O sea, no me refiero a eso, me refiero a esas empresas, por ejemplo, empresas que tienen una mega estructura, un edificio, que tienen 1.100 trabajadores en ese edificio, pero que en esta crisis se están dando cuenta que sus trabajadores, sin ir, están consiguiendo la misma facturación, ¿no? Joder, macho, pues lo mismo puede ser más sostenible teniendo un edificio un poquito más pequeño, ¿no? Y sobre todo cuando estás ahorrando en edificio, estás aumentando, supuestamente, tienes más cash para aumentar la nómina de todos esos trabajadores, con lo cual vamos a ser menos avariciosos. Y en el mundo rural, el tema de la avaricia yo creo que está más contenida. O por lo menos yo en mi casa, en mi familia, en mi entorno, aquí no se compra todos los días ropa. Entre otras cosas porque no hay para comprar. Pero ni aun teniendo el digital, el consumo es muchísimo más moderado. Yo cuando iba a Madrid en aquellos años, en Ismael, yo llevaba más ropa para 3 días que cuando estoy aquí en el día a día en el pueblo, ¿no? Y esta reflexión, que es algo obvio, pues no es tan obvio para la gente que vive en una gran ciudad, ¿no? El consumo diario es mucho mayor. Y luego, otro aprendizaje es la importancia de la democratización de los mensajes, es decir, la importancia de que tu comunicación sea entendible. Esther lo ha dicho hace un momento, design thinking for the people in the morning, o sea, stop. O sea, se nos ha ido la puta hoy, o sea, stop ya, o sea, porque hay clientes que no te entienden, aunque sean de una gran corporación, ¿eh? No te entienden, porque ese tío o esa tía que está en esa gran corporación a lo mejor pues ha estudiado una carrera y un máster con 1000 esfuerzos de sus padres que son de Cuenca y ha acabado en esa gran corporación, pero para nada tiene esa conexión con ese mundo de la innovación, ¿no? Y por lo tanto estás intentando vender algo que ellos no te entienden. Entonces, vamos a democratizar los mensajes. Yo no estoy diciendo que haya metodologías que estén más que testadas en el MIT y perfecto, ¿eh? Pero vamos a intentar que la comunicación sea más cercana a tu interlocutor. Habrá sitios en los que te lo puedas permitir y sitios en los que no. En los que te lo puedas permitir, pues flipa. En los que no, pues joder, tío, haz que tus mensajes sean a ese mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacíamos innovación social para el desarrollo rural. Flipando, ¿eh? Yeah. Innovación, social innovation for... y mi madre eso no lo entendía. Entonces, ¿qué hacemos? Pues evitamos que los pueblos no desaparezcan, hacemos que los pueblos sigan vivos. Y eso mi madre ya lo entiende. Puede explicárselo a las vecinas, funciona de una forma muy rápida, no pierde valor, porque cuando tú te sientas con un cliente que se supone que tiene un cierto nivel, pues tu cliente lo comprende automáticamente. De hecho, yo incluso le he preguntado a muchos de nuestros clientes en gran corporación, ¿piensas que una empresa en el mundo rural puede aportar menos innovación? Y dice, joder, Juanjo, tenéis una serie de clichés y de historias en la mente que a lo mejor el problema sois vosotros mismos, ¿no? Pues sí, pues probablemente. O sea, el problema somos nosotros mismos que hemos pensado que solo aquellas empresas que están localizadas en ciertos polígonos, en ciertos ecosistemas de innovación, son las únicas que pueden ofrecer ese valor plus, ¿no? De hecho, a nosotros nos pasa una cosa muy curiosa y es que nosotros somos la primera Benefit Corporation a nivel nacional y tuvimos una reunión con 50 personas en Barcelona en el año 2014 en el que partidos políticos catalanes y empresas catalanas de la economía social nos preguntaron ¿cómo es que una empresa, qué cuyón hace una empresa tan pequeña como la vuestra en un pueblo tan pequeño sin haber un hub de innovación? Porque no pertenecemos a ningún hub, a ningún concentrador de la innovación. ¿Cómo habéis pensado que pertenecer al movimiento B Corp podía ofreceros un valor, ¿no?, tangible y real, si la ciudad no estaba concentrada en eso? Es decir, es como no se entiende que pueda generarse innovación
de esa forma tan espontánea en determinados lugares, ¿no? Y esto es una reflexión que nosotros hemos seguido durante muchos años y que vuelvo al principio, y es la importancia de la concentración y el mute. Y ese es otro valor del rural. De verdad, concentrémonos en lo que estamos haciendo en el día a día, ¿eh? Porque en los tiempos que vienen de aportar el máximo valor a los grandes retos que tenemos. Ahora mismo, las empresas que tienen que ver, por ejemplo, con psicología, tienen un grandísimo reto durante el virus y post-coronavirus. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que están perdiendo a personas, a su propia familia, y ahí hay un grandísimo reto. Si a mí un equipo de psicólogos ahora mismo me dice que no tiene trabajo, pues chico, es para que te lo hagas mirar, porque es que verdaderamente ahora hay trabajo a mansalva, ¿no? Entonces, lo que no hay es el trabajo que se ha conocido hasta ahora, ¿no? O sea, claro, esa resiliencia y esa capacidad de acción de, oye, nuestra relación, nuestra realidad ha cambiado, tenemos que ver dónde encajamos en esta realidad y el que primero lo haga va a ser el que se va a llevar el trozo más grande de... Claro, entonces, concentrémonos en los retos que tiene nuestra sociedad en el post-coronavirus. Concentrémonos ahí, porque ahí van a salir oportunidades de negocio, como todos sabemos. Qué bueno. Lo que pasa es que, claro, al final nos concentramos más en la oportunidad de negocio que en solucionar el reto. Y entonces, al final, acabamos en ese círculo que acaba rompiéndose porque solo busca dinero. Y dinero gusta a todo el mundo. El dinero, siempre que es una consecuencia, funciona mucho mejor cuando es consecuencia de ese propósito y no al revés. Por ir acabando, Juanjo, tengo mucha curiosidad por hacerte esta pregunta, que es, ¿qué le dirías a la persona que se está planteando irse a un pueblo y emprender ahí, sobre todo ahora con esta situación? ¿Es ahora el momento? Sobre todo, ¿por qué debería hacerlo? ¿Por qué alguien que está dudando, incluso que no se lo está planteando, por qué debería al menos barajar la posibilidad de irse a un pueblo y empezar a vivir allí y entender esto que nos han contado, entenderlo de otra manera? Bueno, lo primero de todo por lo que hemos hablado, porque se nos abre la oportunidad de hacer un teletrabajo efectivo. Evidentemente, la conexión a Internet es fundamental. Sin Internet no podemos trabajar, pero ya hay muchísimos pueblos que tienen un Internet de calidad. Nuestro pueblo tiene fibra sin estar en una gran ciudad, ¿no? Y ni siquiera en un pueblo más o menos grande, ¿no? De 8 o 10.000 habitantes. Con lo cual, la fibra nos permite, pues, estar donde sea, y esta es la oportunidad. Es como que tu jefe se ha dado cuenta de que ahora ya puede, ¿no? Pero creo que es un valor verdaderamente en alza. O sea, nosotros durante muchos años ocultamos en nuestra web, fijaros, una empresa que se dedicaba al desarrollo rural, pero ocultaba la dirección postal. No vaya a ser que no nos valorase, ¿no? En serio. Eso es. Y sin embargo, yo creo que ahora es la grandísima diferencia. Pensad que lo verde y la tierra se ha revalorizado en las últimas semanas de una forma exponencial. La gente, cuando yo hago un Skype y estoy en mi terraza o estoy en mi casa y ve las montañas y ve, joder, ojalá estuviese allí, ¿no? Entonces, vamos a poner en valor todo eso que tiene el rural, que bueno, pues no tiene muchas ciudades y bueno, por la calidad del trabajo no te puedes permitir en una gran ciudad. Vamos a ponerlo en valor para que sea una oportunidad para volver a los pueblos, ¿no? Y luego, para mí hay una frase que es clave también, y es que nuestras diferencias son el gran valor, ¿no? Verdaderamente, nuestras fortalezas son nuestras diferencias. O sea, remarquemos nuestras diferencias. O sea, y como dice una amiga, enmarquemos nuestras rarezas, hagamos que nuestras rarezas verdaderamente sean ese valor diferencial. Estar ahora mismo con una empresa en un pueblo, o sea, lo hablamos el otro día Ismael y yo, si un grupo de programadores, ¿no? Por pensar en ese escenario, imaginaros que un grupo de programadores estuviera trabajando en un pueblo en este momento y que trabajara como programadores para empresas de todo el mundo. El valor diferencial de ese equipo es brutal. Yo recuerdo que en algunos eventos no me presentaban ni siquiera por nuestra empresa, sino directamente, no, mira, es que yo vivo en un pueblo y tal, y ya te conectan, ¿no? Y cuando vuelves a hablar con esa persona es como, ah, tú eres el del pueblo, ¿no? Sí, chico, yo soy el del pueblo. Me da igual que no te acuerdes ni de mi nombre, pero yo soy el del pueblo, ¿no? Entonces, claro, vamos a utilizar esas diferencias como una ventaja competitiva, porque estar en un polígono industrial, en una gran ciudad, bueno. Os animamos a que conozcáis un proyecto de Alma Natura que es Hola Pueblo, que es precisamente una iniciativa que lo que ayuda es a emprendedores a que emprendan esta nueva vida
en un entorno rural. Y de momento, nada más. No sé si Máximo quieres añadir algo. Yo creo que llevamos una hora. Vamos a ir terminando. Agradecer a todo el mundo que ha asistido, a Esther por haber participado y sobre todo a Juanjo por haber compartido este ratito con nosotros y por haberse metido dentro y no enseñarnos esos fondos tan chulos que tenía antes de campo, que a mí me estaba dando una rabia y una envidia que no podía. Mil gracias, Juanjo, por este ratito. La verdad que nos ha aportado mucho y creo que está bien tener esta visión desde esta perspectiva que muchas veces con tanto ruido no nos llega. O sea que mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias y nada, a seguir dándole fuerte ahí también desde la ciudad y haciéndolo que haya puentes, ¿no?, entre el rural y el urbano y que siga la vida. Estamos deseando tomar cervezas. Por favor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Cuidaos todos. Adiós. Hasta luego, gracias.